La Biblia es la palabra de Dios, su mente por escrito. La verdad contenida en sus páginas es simple y preciosa, pero no significa que algunos pasajes no sean difíciles de entender. En el programa de hoy veremos 3 preguntas bíblicas comunes que recibimos en el mundo de mañana, y le enseñaremos cómo responder a esas preguntas desde las páginas de la Biblia. Acompáñenos hoy en una nueva edición de Usted Pregunta, la Biblia Responde. Bienvenidos nuevamente al mundo de mañana. Si usted es un nuevo oyente, bienvenido. Pronto verá que no somos como la mayoría de los programas religiosos que ve en televisión o por internet. Como saben bien los oyentes regulares, no le pedimos que nos tome la palabra en las cosas que decimos. Le pedimos que le crea a su Biblia y que mida cada cosa que decimos con la palabra eterna de Dios. Como dijo David de Dios en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Pero eso no significa que no podamos malentender la Biblia de vez en cuando. Como veremos, la Biblia testifica de sí misma, incluso de que su significado es malentendido o francamente torcido por algunos. En tales casos, el estudiante bíblico debe esforzarse a aceptar el reto. En 2 de Timoteo 2, versículo 15, el apóstol Pablo alienta a su joven protegido a hacer justamente eso diciéndole: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que nosotros queremos hacer, usar bien la palabra de verdad. Nos gustó tanto el primer programa de preguntas y respuestas que decidimos hacer otro, y al responder las preguntas ilustramos los principios que usted puede usar en el futuro para responder preguntas bíblicas por su cuenta. Las 3 preguntas de hoy son: ¿fue Jesús creado? ¿Enseñó Pablo que todas las criaturas son aptas para comer? ¿Está el reino de Dios en su corazón? Comencemos. La primera pregunta es un común malentendido. Algunos enseñan que Jesús es en cierto sentido un ser divino, pero que realmente no es Dios como su Padre es Dios. Dicen que Jesús es un ser creado como los ángeles. Y un versículo que generalmente es forzado para intentar probarlo es Apocalipsis 3, versículo 14. Ahí, en visión, el apóstol Juan ve al Cristo glorificado revelando mensajes a la iglesia de Dios, queriendo abarcar los siglos prosiguientes. Juan dice en Apocalipsis 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esas palabras, el principio de la creación de Dios, parecen sugerir para algunos que Jesús, incluso en su existencia divina antes de su vida en la tierra, fue creado por Dios. ¿Fue creado Jesús? Uno de los principios que usaremos en este programa para ayudar a responder estas preguntas es una herramienta vital para el entendimiento bíblico. Cuando intenta averiguar qué dice realmente la Biblia acerca de algo, en este caso la naturaleza de Cristo, es importante examinar otras escrituras que hablen del mismo tema. Después de todo, la Biblia, cada palabra de ella, fue inspirada por el mismo Dios, a través del mismo Espíritu. No se contradice a sí misma. El propio Hijo de Dios, Jesucristo, nos dice esto en Juan capítulo 10, versículo 35, donde dice: la Escritura no puede ser quebrantada. Cuando queremos entender la totalidad de la mente de Dios en un tema, usando bien la palabra de verdad, y ver la totalidad de esa palabra, y qué tiene para decirnos respecto a ese tema, en este caso, ¿qué nos dice la Biblia en otros lugares acerca de la existencia de Jesucristo con Dios antes de su encarnación como ser humano? ¿Fue creado por Dios? ¿O existió eternamente con Dios sin principio? Hay muchos lugares en la Escritura que podemos ver, pero ya que Apocalipsis es la revelación de Jesús a su sirviente Juan,
Vayamos al Evangelio de Juan y veamos cómo entendió él la naturaleza de Jesús antes de la encarnación. Veamos el principio del Evangelio de Juan, comenzando en el primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan se refiere a Jesucristo, o en griego el Logos, traducido como verbo en la Reina Valera. Él deja esto en claro en el resto del capítulo, como en los versículos 14 y 15. Y aquí Juan claramente dice que el verbo era con Dios y que era Dios, y que estuvieron juntos desde el principio. Más explícitamente, Juan dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es muy claro. Todas las cosas creadas fueron hechas por él. Esto no podría ser verdad si el propio Jesús fuese una de esas cosas creadas. Este entendimiento de que Cristo fue el creador es afirmado en muchos otros pasajes, como en Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17, Efesios capítulo 3 versículo 9, Hebreos capítulo 1 versículo 2 y otros más. Estas y otras escrituras en la Biblia dejan en claro que fueron hechas a través, para y por Jesucristo. Este es el porqué de que otras traducciones traducen Apocalipsis 3:14 en forma distinta. Dicen que Cristo es el origen de la creación de Dios, o el soberano de la creación de Dios, como en la Nueva Versión Internacional, o que Él dio inicio a todo lo que Dios creó, como en Palabra de Dios para Todos. La respuesta a la pregunta es no. Jesús no fue creado. En el principio Él estaba con Dios, y Él era Dios. Era uno de los dos miembros de la familia de Dios, que ahora llamamos el Padre y el Hijo. Muchos oyentes del Mundo de Mañana y lectores de la revista nos oyeron explicar las enseñanzas bíblicas en Levítico 11 respecto a los animales limpios e inmundos. Animales limpios son aquellos que Dios dice que son aptos para comer, y animales inmundos son los que Dios dice que no son aptos para comer. La ley de Dios es clara. Algunos animales no son para comer. Y esto nos lleva a la segunda pregunta de hoy. ¿Le dijo Pablo a Timoteo que todos los animales son aptos para comer? Veamos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 4 y asegurémonos de entender lo que se pregunta. Vemos ahí que Pablo le escribió a Timoteo, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. A primera vista, usted pensaría que Pablo dice que debemos deshacernos de la ley de Dios, que dice cuáles animales son limpios o inmundos, y muchos utilizan este versículo para afirmar eso. Aunque Pablo diga en otro lugar que las leyes de Dios y sus mandamientos en el Antiguo Testamento son santos, justos y buenos. En cualquier caso que alguien quiera usar el apóstol Pablo para hacer creer que la Biblia dice que la ley de Dios debe ser ignorada, debe tener cuidado, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque la propia Biblia lo advierte. Vemos esta advertencia dada por el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que Pedro nos alienta a tener cuidado para no caer en la trampa de aquellos que tuercen los comentarios del apóstol Pablo, que a veces son difíciles de entender, para decir algo en contra de la ley que en verdad no dice. Y debemos admitir que existen muchas, pero muchas criaturas que no son aptas para alimento. Animales como las estrellas marinas, un pez intensamente venenoso, que su piel contiene tetrodotoxina, una neurotoxina letal para la cual no existe antídoto conocido.
Verdaderamente le dice Pablo a Timoteo que la intención de Dios es que cada criatura que creó fuera comestible. Después de todo, comer un sándwich de estrella marina puede matarlo, pero la estrella marina es una criatura de Dios. Leamos más detenidamente el contexto alrededor del versículo. Otra clave para el entendimiento bíblico. Retrocedamos algunos versículos y comencemos a leer en 1 de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya hemos aprendido varias cosas importantes. Primero, Pablo no está hablando de la ley de Dios, sino de doctrinas de demonios. Sería una blasfemia insinuar que las propias leyes de Dios se originaron en el mundo demoníaco. Es interesante que Pablo menciona ejemplos, regulaciones de hombres prohibiendo casarse y mandando que se abstengan de alimentos creados por Dios como alimento. Usando la primera herramienta que discutimos y viendo otros versículos que hablan del mismo tema, vemos que Pablo menciona el mismo problema en Colosenses, llamando a las mismas restricciones de hombres mandamientos y doctrinas de hombres, no mandamientos de Dios, y culto voluntario, en falsa humildad y en duro trato de cuerpo. Existen falsas versiones de la cristiandad que imponen dogmas y doctrinas hechas por hombres, tales como la prohibición de casarse y abstenerse de comer alimentos que Dios creó para ser comidos, como la carne de vaca. Sí, existen, pescado los viernes y el tal llamado vegetarianismo cristiano son algunos. Pablo se refiere a estas creencias falsas. Estas son doctrinas y restricciones que no vienen de la Biblia, sino de tradiciones de hombres, y Pablo las llama doctrinas de demonios. Claramente él no se está refiriendo a la instrucción bíblica, donde Dios enseña exactamente cuáles animales él creó, como dice el versículo 3 de 1 de Timoteo 4, para ser aptos para comer. Pero veamos ahora más contexto, y veamos el versículo que sigue a 1 de Timoteo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Por qué? Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ser santificado es ser apartado por Dios. Y Pablo dice que habla de alimento de criaturas que han sido separadas por la palabra de Dios, lo que para Pablo era el Antiguo Testamento. ¿Qué animales han sido separados por la palabra de Dios como animales creados aptos para ser alimento? Los animales limpios de Levítico 11. Animales como la vaca o el buey, que tienen pezuña dividida y rumian. La palabra de Dios los separa como creados aptos para ser alimento. De hecho, ningún otro animal en el mundo ha sido separado por la palabra de Dios, que no sean los animales que la Biblia declara limpios y aptos para ser consumidos. Por supuesto, no es uno de ellos la estrella marina venenosa. Al leer los versículos alrededor del versículo 4, deja en claro el significado que le da Pablo. La respuesta a la pregunta, ¿le dice Pablo a Timoteo que todo animal que uno desee consumir es apto para alimento? Es no. El contexto y otros pasajes indican que no lo son. Pablo estaba luchando contra doctrinas de demonios y restricciones de hombres autoimpuestas, explicando que todas las criaturas que Dios separó en su palabra son aceptables, no los animales que Dios no creó para ser aptos como alimento. Para la tercera pregunta, veamos Lucas 17. En los versículos 20 y 21 leemos: Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Algunos ven estas últimas palabras y preguntan lo siguiente:
¿Está el reino de Dios en el corazón? La cuestión es si Jesús dijo que el reino de Dios solo existe en el corazón de los cristianos ahora, y no un literal gobierno establecido en la tierra que llegará en el futuro. Esta idea está reflejada explícitamente en algunas traducciones bíblicas, como la versión contemporánea en inglés, que traduce las palabras de Jesús en el versículo 20 como: el reino de Dios no es algo que usted pueda ver. ¿Pero es esta la interpretación correcta? ¿Está el reino de Dios en su corazón? Usemos las dos herramientas de las que ya hablamos. Primero, consideremos otros versículos. Pasajes como 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, capítulo 15, versículo 50, Gálatas 5, versículo 21, claramente describen el reino de Dios como algo que heredarán los cristianos en el futuro, que todavía no tienen y que es algo que la carne y la sangre, como lo somos ahora, no puede heredar. En muchos pasajes como Mateo 25, 31 al 34 y en Marcos 14, versículo 25, Jesús claramente describe el reino como algo que los cristianos heredarán al tiempo de su segunda venida, y no antes. Y Apocalipsis 11:15 describe la inauguración del reino de Dios coincidiendo con el retorno de Cristo también, y con otros versículos diciendo explícitamente que Cristo reinará sobre el mundo entero junto con sus santos. Y el Antiguo Testamento está lleno de descripciones proféticas de aquel mundo futuro. Francamente hay demasiados versículos para mencionarlos todos, pero claramente muestran al reino de Dios como siendo un verdadero reino, que gobernará al mundo en la próxima era. Usemos la segunda herramienta y veamos el contexto leyendo el pasaje mayor en Lucas 17, 22 al 24. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Notemos la última parte. La llegada de Jesucristo, el Hijo del Hombre, será como cuando los relámpagos resplandecen e iluminan el cielo entero. Esto es algo muy visible. De hecho, acompañado por el trueno, sería imposible de no advertirlo. Esto no suena como algo invisible que existe solo en su corazón. Finalmente, usemos la tercera herramienta para entender la Biblia. Recuerde la naturaleza adicional de los testigos bíblicos. Lucas no es el único escritor bíblico en describir los comentarios de Jesús acerca del reino y su visibilidad. Veamos un pasaje relacionado, registrado por otro escritor del Evangelio, en este caso, Mateo. Leamos Mateo 24, comenzando en el versículo 23, y veamos lo que dice. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este testigo adicional registra elementos adicionales en la descripción de Jesús. Primero, que no habla de algo que no puede ser visto para nada. En cambio, está advirtiendo que no regresará y establecerá su reino en algún lugar secreto, algún lugar que tiene que ser descifrado o descubierto. De hecho, la palabra griega traducida observación en Lucas 17:20 puede significar eso: una inspección cercana y cuidadosa, prestando atención a los detalles. Otra versión traduce las palabras de Jesús en el versículo 20: el reino de Dios no vendrá de un modo que usted pueda ver encubiertamente. Eso coincide mejor con la advertencia de Jesús de evitar a aquellos que dicen: Jesús está aquí en este grupo escondido, o en algún lugar secreto, es que usted no lo ha visto. Él dice que la llegada de su reino va a ser muy pública, imposible de perderse, con relámpagos cubriendo todo el cielo,
o como dice en este otro pasaje, como una bandada de águilas merodeando alrededor de su cena. No es secreto para nada y es extremadamente visible. ¿A qué se refiere cuando dice el reino está entre vosotros? Muchas otras traducciones bíblicas traducen este versículo más precisamente que la Reina Valera 60, traduciendo esta frase más claramente como el reino de Dios está a su alcance o el reino está en medio de vosotros. Y eso tiene mucho más sentido. Donde sea que Cristo fuera en su ministerio, la gente podía de antemano sentir previamente el gran reino que vendría en el mundo de mañana. Al abordar estas preguntas bíblicas básicas pudimos ver que Jesús no fue creado por Dios, en cambio existió en la eternidad pasada con Él, y que todo lo creado fue en realidad hecho por Él. Hemos visto que el apóstol Pablo no intentaba decir, usted puede comer cualquier animal de la tierra, sino los que Dios creó para servir como alimento. Y hemos visto que el reino de Dios no es algo en su corazón, sino que es un verdadero gobierno mundial que establecerá Jesucristo a su regreso. Y respondimos a estas preguntas usando 3 principios sólidos que debería mantener en mente cuando trata de entender un versículo en particular o un pasaje bíblico. Examine otras preguntas del mismo tema. Examine el contexto alrededor del versículo o pasaje. Y recuerde la naturaleza adicional de testigos bíblicos. Con estos principios en mente, usted está bien encaminado para cumplir el desafío que Pablo le planteó a Timoteo, quien siglos después puso sobre nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias por seguirnos. Si está interesado en el estudio bíblico gratuito de 24 lecciones, haga clic en la descripción debajo del video. Y si está interesado en ver más material del mundo de mañana, donde le ayudamos a que su mundo tenga sentido a través de las páginas de la Biblia, suscríbase al canal y haga clic en la campanita para recibir notificación de los nuevos videos. Hasta la próxima.